imos continuar entón cas xornadas. Perdonade porque temos aquí trabas, ás veces pois solapámonos por aí, complicamos ás cámaras, neste caso, que lle complicamos un poquinho a vida. Andamos así a trómpicos, xa sabedes que, bueno, máis ou menos facemos o que se pode. Así que, nada, agora a seguinte ponencia, temos xa aquí na mesa a Iria Rei, actual, forma parte do corpo técnico do Club Deportivo Lugo Feminino, veñen de xogar ademais onte con Victoria, está aquí tamén Joaquín, o adestrador, con Vitoria diante o filial do Victoria, precisamente, así que tamén nos pillamos en plena competición nesa primeira galega, e con Iria Rei vamos falar da profesionalización do fútbol feminino dende a base. Así que, Iria, vouche pasar por aquí este micro. A ver se cho podo colocar por aí. Sí, creo que é o mellor sitio. E xa... A ver se me abre isto. E xa todo teu. Pois dádeme un segundiño. Bueno, meu nome é Iria Rei, formo parte do corpo técnico do Club Deportivo Lugo da área femenina, e anteriormente tamén, bueno, coordinei varios equipos femeninos, entre eles o Club da Milagrosa femenino de Lugo, vale? É un tema, bueno, elexín a profesionalización del fútbol femenino desde la base, vale? El por qué? Porque ahora está moi de moda, ou es un tema de moda, el hecho de que el fútbol tamén en femenino tiene que ser profesional, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos lograr llegar a esa profesionalización. Os voy a enseñar simplemente unas imágenes, ¿vale? Unas imágenes, como veis, sacadas de cualquier partido, de cualquier afición, de cualquier equipo, ¿vale? Vale. La pregunta es, ¿qué tienen en común estas imágenes? ¿Vale? Obviamente la emoción, ¿no? La emoción por un espectáculo, la emoción por ver ese partido de fútbol. No tiene otra cosa. Os voy a enseñar ahora un vídeo, un pequeño vídeo, es muy cortito. Bueno, como veis, esta es Carly Lloyd, se retira, es la capitana de Estados Unidos, se retiró ahora con 39 años. Y os voy a hacer una pequeña pregunta, aunque parezca un poco sorprendente, ¿no? ¿Veis o notáis alguna diferencia, aparte obviamente de la cantidad de espectadores que pueda haber en las gradas en ese momento, entre la despedida de Carly Lloyd y, por ejemplo, la despedida de Iniesta en el Camp Nou o de un jugador masculino? Me refiero en espectáculo. ¿Hay alguna diferencia, no sé, visible?
Para mí no la hay. En Estados Unidos, ahora mismo se retira de la selección estadounidense, 39 años, paran el partido. Obviamente aquí no lo hicimos, pero se para el partido, se despide de su selección. Entonces la pregunta es, ¿por qué en España eso no lo logramos? Porque no vamos a ver esto a corto plazo en un partido femenino. ¿Por qué no se logra? Bueno, obviamente por la cultura deportiva, sobre todo en España. Tradicionalmente, cuando hablo de cultura, obviamente, a mí no me gusta usar la palabra machismo, no me gustan esas palabras, ni me gusta comparar. Entonces, obviamente es una cultura deportiva de fútbol. En la primavera de 1914 en España se crea el primer equipo femenino en Barcelona, es el Spanish Girl Club. Estamos hablando de primavera de 1914. La primera crónica que sale de ese partido femenino llama mucho la atención, es real. Y viene diciendo que bueno, las descendientes, las madres de Eva, jugando al fútbol, bueno, pues, adoptamos posturas inadecuadas, ¿no? Posturas inadecuadas que no son para nada femeninas. Bueno, hablamos de años atrás. ¿Qué ocurre? Que obviamente esto se traslada, es decir, tradicionalmente el fútbol es un deporte de hombres, un deporte de chicos. Me gustaría que vierais un pequeño vídeo sobre realmente lo que decían antes, ¿no? En esos tiempos, de la mujer que jugaba al fútbol. Recordamos que la mujer estaba en casa y que su labor era cuidar de su familia. Grupos de mujeres demuestran que el fútbol no es solo cosa de hombres, aunque los comentaristas mantengan una anticuada posición reticente. No es frecuente tanta efusión entre los capitanes de los equipos contendientes. El balón es acaparador de goles, pero pies blancos no ofenden, aunque tampoco son demasiado aptos para marcar goles, que es de lo que se trata. Un detalle muy femenino. Táctica y técnica brillan por su ausencia, pero por su presencia refulgen Carmen, Pilar, Lucía, Isabel, Rosario y otras. La guardameta se arriesga. Como pronto va a terminar el partido, hay que aprovechar el tiempo para acicalarse. Esto era lo que pasaba, ¿no? Como veis, el poco apoyo ya no solo de los aficionados, sino también de la prensa. Obvio, en la época en la que estábamos, totalmente normal, ¿no? ¿Qué ocurre? En 1970, hablábamos de 1914, ese verano se deshace este equipo femenino, en 1970 surgen ya varios clubes de fútbol femeninos, ¿vale? Todavía en la clandestinidad. Es Rafael Murga, uno de los presidentes del Club de Fútbol Mercacredit, el que logra y pelea para que el fútbol femenino, sobre todo la selección femenina de España, bueno, pues llega a estar reconocida. La primera selección de fútbol de España se enfrenta a los mejores combinados. Una de las futbolistas destacadas de la época, sin duda, es Conchi Sánchez. Conchi Sánchez llegaron en la prensa a apodarla como Conchi Sánchez Amancio, ¿vale? En relación al futbolista del Real Madrid. Y llegó a jugar en clubes de Italia e Inglaterra, marcando casi 600 goles en su carrera. Una de las principales personas que abrió el paso al fútbol femenino, a que nosotras hoy en día podamos disfrutar de este deporte, o yo lo veo así, fue una de las que luchó por ello. Después del primer partido, que fue con el Mercacredit, marcó 5 goles. También ella dice que fue porque, bueno, el equipo al que se enfrentaba pues no sabían jugar muchas de ellas, entonces les fue fácil, ¿no?, el marcar esos 5 goles y darse a valer. Firma su primer contrato profesional con Rafael Murga. Contrato profesional que en la época, por supuesto, no les daba para vivir. Esto me gustaría. Vamos a escucharla años después hablar a ella misma y quiero que le prestéis atención porque después vamos a hablar de una cosa a continuación. Evidentemente, o sea, date cuenta que España es un país muy machista y que una mujer jugara al fútbol, pues ya impensable. Y encima, que jugaran bien al fútbol, menos todavía. Sí, hemos estado unos años que hemos tenido que ir barbaridades por ser mujer y jugar al fútbol. ¿Tú crees que la mujer puede practicar este deporte como el hombre? No, como el hombre no. Entonces, ¿con qué limitaciones? Pues como eso, como diversión y como un deporte.
Ahora que la mujer no puede llegar a profesional, sino en amateur. No creo que se vaya a equiparar. No interesa que el fútbol femenino llegue al mismo estatus que el masculino. Date cuenta todo lo que se mueve en el masculino. Bastante es que vayamos ascendiendo como vamos ascendiendo poco a poco. Llegaremos al top, pero no nunca como el fútbol masculino. Vale. ¿Por qué este vídeo, no? Si os dais cuenta, las propias mujeres a veces nos tiramos piedras contra nuestro tejado. Es decir, ella misma, pionera y que abrió puertas al fútbol femenino, ella dice que nunca llegaremos a estar en el estatus del fútbol masculino. ¿Por qué nunca llegaremos? Obviamente esto es mi opinión, porque creo que siempre tenemos una eterna comparación, ¿no? Siempre aparece la comparación entre fútbol femenino y fútbol masculino. Y creo que debemos ya de dejar de comparar. ¿Por qué motivo? Sencillo. Se trata del mismo deporte, por supuesto, todo es fútbol. Se trata de las mismas reglas, pero el juego es totalmente distinto. ¿Estaréis de acuerdo conmigo en que alguno de vosotros ve un partido de fútbol masculino y no le parece el mismo juego que un fútbol femenino? Pero es que nosotros somos distintos, biológicamente. Entonces, es totalmente distinto. El espectáculo es distinto. No podemos ir a ver un fútbol femenino y querer ver lo que podemos ver en un partido masculino de primera división. Al igual que viceversa, por supuesto. Y por sobre todo, bajo mi punto de vista, el fútbol femenino debe estar dirigido a otro público distinto. ¿Qué público distinto? El foco principal al que debe ir encaminado el fútbol femenino somos las propias mujeres. Somos las propias mujeres. Incluso debemos ser las principales consumidoras de fútbol femenino. Con esto no quiero decir que no se me entienda mal, ¿no? Que haya muchos hombres que les guste el fútbol femenino, que vayan a ver un partido porque les gusta. Perfecto. Igual que mujeres vamos a ver partidos de hombres. Pero es que las principales consumidoras de fútbol femenino, para hacer crecer el fútbol femenino, tenemos que ser las propias mujeres. Si nosotras no vamos a ver fútbol femenino, no podemos hacer que mi hija vaya a ver fútbol femenino. Es imposible. ¿Cómo vamos a hacer crear esa base? ¿No? ¿Cómo hacemos que las niñas y que nosotras consumamos fútbol femenino? Bueno, para mí uno de los principales uno de los principales o de los pilares es la base, es la cantera. ¿Vale? ¿Cómo la cantera? Bueno, pues por supuesto es trabajar desde la base, va a hacer que asentemos en la profesionalización del fútbol femenino. ¿Vale? Podemos crear, por supuesto, ese asentamiento desde los propios centros educativos, volviendo un poco al deporte escolar, haciendo que las niñas tengan las posibilidades de jugar al fútbol, que sea como un deporte más. ¿Vale? En definitiva, bueno, y llegando incluso a los propios clubs, por supuesto, ¿vale? Todo ello mediante una buena educación deportiva. En definitiva, tenemos que lograr que niñas que están jugando o practicando otros deportes quieran jugar al fútbol para ser las principales consumidoras de fútbol femenino. ¿Sí? No sé si os bueno, si alguna vez lo habéis escuchado, os coincide, que a mí me hace gracia que, bueno, yo que estuve coordinando varios equipos, y estoy en uno, le preguntas a una niña, sobre todo a las más pequeñitas, ¿quién es tu ídolo? ¿No? ¿Quién es tu ídolo o quién quiere ser de mayor? ¿No? La típica pregunta que se le hace a un niño que juega al fútbol a veces. Y te dicen Messi, Ronaldo, pero no conocen el fútbol femenino. Pocas de ellas son conocedoras de que hay chicas y no te dicen quiero ser como Carly Lloyd. No. Entonces, eso es lo que debemos de cambiar. Tenemos que ser nosotros las propias consumidoras. Os voy a enseñar un pequeño vídeo de uno de los equipos que, bueno, salió hace poco en televisión, bueno, ya el año pasado en televisión, es el Real Madrid Club de Fútbol, el Madrid Club de Fútbol, que juegan en una liga contra chicos. Un equipo de fútbol de primera regional consigue el ascenso preferente con solo una derrota. Formado por niñas, han ganado a los niños. Confiesan que algunos se creían ganadores de entrada solo por enfrentarse a ellas. Su victoria es la de todos. Tienen entre 11 y 12 años, son jugadoras del Madrid Club de Fútbol Femenino Alevín y han logrado algo histórico. La liga ha sido divertida, pero también ha costado,
pero ha valido la pena porque después se metía a primera. Primeras en una liga en la que han competido contra equipos masculinos. Logro que nunca antes había pasado en el fútbol español. El ver que las niñas han ganado a los niños, pues me da un mayor mérito a esas etiquetas que suelen poner. 24 partidos disputados en los que solamente han perdido uno. Ellas han conseguido un doble ascenso de categoría y en la siguiente temporada jugarán en preferente. Los chicos se pensaban que iban a ganar porque nosotras éramos chicas, pero les hemos cambiado todo y hemos ganado. Porque con sus goles y su defensa han dejado claro que el fútbol no es solo cosa de hombres. Los chicos, hay muchos que les gusta mucho el fútbol, pero hay otros que es como extraescolar, fútbol, balón, niño, balón. Sin embargo, las chicas que juegan al fútbol es porque realmente les gusta. Son más fuertes, más rápidos y demás, pero pues al final si tú mantienes el balón el mayor tiempo posible y les haces que ese físico baje, si nosotros poder atacar con todas nuestras armas. Con la camiseta del Madrid Club Femenino compiten para demostrar que el éxito en el fútbol es una cuestión de técnica y no de género. Vale, si os dais cuenta, vuelve a ser seguido la eterna comparativa de fútbol masculino con fútbol femenino, incluso en las propias niñas. Es decir, es que los niños pensaban, es que vamos a jugar contra niños, es que ellos pensaban, es que nosotras somos menos, nosotras somos más. No, un deporte es el deporte exactamente igual, las reglas, vuelvo a decir, son las mismas, pero el espectáculo es distinto, el juego es distinto. Entonces, que está muy bien, que ellas se vengan arriba y que luchen contra los equipos, obviamente, con quien tienen enfrente. Pero es que lo pueden hacer igualmente, dejando de lado esa eterna discusión. Y por otro lado, este vídeo me gusta mucho por la educación deportiva. Bueno, nos encontramos, o por lo menos en mi caso, en que los niños hoy en día no tienen educación deportiva. Y creo que desde la base, para poder llegar a una profesionalización, es muy necesaria. No sé si os tiene pasado a alguno, sobre todo si estáis en el ámbito de fútbol, seguro que sí, de que os llama algún padre, es que mañana mi hijo no puede ir a entrenar porque es que tiene 2 exámenes, o mi hija. Es que mañana no puedo porque es que mi hija tiene... No, o sea, el fútbol no es un hábito de vida, es una disciplina, pues, no sé, que organice mejor su tiempo, pero no podemos permitir esto, no tenemos educación deportiva y eso hay que ir cambiándolo poco a poco. No tenemos educación de entrenar. Cuando a un niño le dices, o a una niña, como anécdota que a nosotros nos tiene pasado, es que hay que entrenar 3 días a la semana. ¿Cómo vamos a entrenar 3 días a la semana? ¿Y después qué hago? ¿Cómo que después qué haces? O sea, primero se entrena y después organiza, ¿no? Es un modelo de vida. El deporte trae disciplina y eso es lo que tenemos que conseguir desde la base, para que lleguen algún día a ser profesionales. Ya por último, otro de los puntos que os quería comentar así un poco bajo mi punto de vista dentro de la profesionalización del fútbol femenino es otro de los pilares principales, que es un modelo de negocio. El fútbol masculino, bajo mi punto de vista, es un modelo de negocio. El femenino tiene que ser, si queremos que sea profesional, tiene que ser. Siempre nos fijamos, como os dije antes, y tradicionalmente comparamos el fútbol masculino con el fútbol femenino, e incluso lo comparamos para profesionalizarlo. No, vamos a llegar a un punto de, vamos a tomarlo como referencia, digamos, equipos que ya lograron desde la base ser un poco profesionales, como es el caso de Estados Unidos. ¿Vale? En el caso de Estados Unidos es una manera muy fácil o muy concisa de explicarlo. Esta foto corresponde a la celebración del Campeonato del Mundo femenino en Estados Unidos. Esto en España aún no lo he visto, ojalá, pero no lo he visto. ¿Por qué? Porque es que desde la base tienen un trabajo por delante muy bueno. Y porque, por supuesto, vas a un estadio y la mayor consumidores de fútbol femenino en Estados Unidos son las propias mujeres. Vale, lo que os comentaba, ¿no? El principal deporte femenino en Estados Unidos es el fútbol. El fútbol se entiende como fútbol femenino. De hecho, pues a día de hoy genera más ingresos que la selección femenina estadounidense genera más ingresos que la masculina. ¿Vale? Actualmente tienen un trabajo espectacular desde la base, porque ya hacen o logran que las niñas quieran jugar al fútbol desde los centros educativos
y que sean ellas las propias consumidoras de fútbol femenino. Que el día de a estas niñas les preguntas quién quiere ser y ellas sí que te responden, Carly Lloyd, quiero llegar a ser como ella, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la diferencia, la final de Estados Unidos hace 2 años fue vista por 1 millón de espectadores, entre los que estaban en el campo, y fue emitida por uno de los principales medios de comunicación, que es Fox Sports, de pago. Quiero decir, que hay gente que paga para ver fútbol femenino, ¿no? El fútbol, en concreto, genera dinero. Si genera dinero, podemos tener ingresos. Si genera ingresos, podemos profesionalizar a las jugadoras. Es muy sencillo. Si nosotros no generamos dinero, el fútbol femenino no genera dinero, no podemos profesionalizarnos. Podemos decir, bueno, es un deporte social. No, no es un deporte social. Si queremos profesionalizar, tenemos que generar. Y para generar debemos de trabajar. ¿Cómo? Pues creando un buen modelo de negocio y, por supuesto, repito 1000 veces, desde la base, que es lo más principal. En España, para que veáis así un poquito la diferencia de espectadores, el partido con más espectadores que se llegó a juntar fue en el año 2016 en el Wanda Metropolitano, que enfrentaba el Atlético de Madrid contra el Club de Fútbol Barcelona, y llegamos a juntar 60.000 espectadores. Fue un caso único, porque desde el 2016 no se volvió a llenar un estadio de esa manera. Los máximos espectadores fueron 3.000, en comparación al 1 millón que tiene Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacer? Como os digo, trabajar la base. Pero tenemos que trabajarla y hacer que las propias niñas consuman fútbol femenino. En España sí que es verdad que hemos empezado la casa por el tejado, ¿no? Así un poquito en conclusión. ¿A qué me refiero por el tejado? Está muy bien todo lo que logramos. Logramos que la Liga, pues la Liga Iberdrola, que es la primera liga femenina, ya se profesionalice o se intente profesionalizar más, ¿vale? Hemos logrado, pues que se den ayudas para los clubs para crear equipos femeninos. Hemos logrado que tengamos mejores instalaciones para los equipos femeninos, o equipos como de primera, segunda división ya tengan un área femenina, ¿sí? Esto está muy bien, pero faltan los cimientos. Lo que os comentaba, falta que las propias niñas quieran ser jugadoras de primera división. Entonces, para ello, debemos de lograr crear esos cimientos trabajando la base y siempre buscando, al igual que en otros deportes, un modelo de negocio. Pero como lo hay en el fútbol y lo hay ampliado a cualquier modo deportivo, siendo capaces de generar ingresos para llegar a la igualdad en el ámbito deportivo. Cuando nos referimos, y ya finalizo, cuando nos referimos a igualdad, no estamos comparando, ¿vale? Femenino y masculino. Nos referimos a igualdad en condiciones. Si un equipo de primera pues va en autobús a un partido, el femenino debe ir en autobús a un partido. No tiene más. Es decir, buscamos esa igualdad. Otra cosa es la profesionalización. Entonces, queremos sueldos, queremos profesionalizarnos. Obviamente, para poder equipararnos, que muchas veces se dice, es que yo quiero cobrar como Messi, ¿no? Como Ronaldo. Perfecto. Genera ingresos. Vamos a generar ingresos, vamos a crear un modelo de negocio que nos permita lograr eso, que nos permita incluso captar a espacios publicitarios y que nos paguen por eso, por vender sus propios productos. Entonces, ahí de esa manera podemos ser profesionales. Y esto sería así un poquito, en mi opinión, cómo lograr a través de la base y de la profesionalización.